No todas las traiciones te rompen. Algunas traiciones desbloquean la versión de ti para la que el mundo nunca estuvo preparado. Eso es exactamente lo que le sucedió a Kalin, una mujer que fue silenciada, subestimada y borrada de la historia que ayudó a construir. Pero cuando su esposo intentó borrarla de la imagen, ella no luchó con ruido, luchó con la verdad. Y lo que sucedió después, nadie, especialmente él, lo vio venir. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, tómate un momento para compartir desde donde nos sintonizas. Nos encanta ver cómo nuestras historias conectan a personas de todo el mundo. Sus comentarios y pensamientos dan vida a esta comunidad, y estamos muy agradecidos de tenerlos en este viaje con nosotros. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia. Ahora, busca un asiento cómodo, quizás una taza de café o té, y prepárate para un cuento que cautivará tu corazón de principio a fin. Comencemos. Kalin Ramsay había pasado la mayor parte de su vida siendo el ancla. A los 52 años, hacía mucho tiempo que había cambiado la edición de manuscritos por el cuidado de jardines, la dirección de debates de clubes de lectura y la administración de una casa en Raleigh, Carolina del Norte, con una calma dignidad que se había convertido en su sello distintivo. Su otrora floreciente carrera como editora senior había quedado gradualmente en un segundo plano, no por fracaso, sino por elección, para apoyar el ascenso de su esposo, Bruce Ramsay, como uno de los cirujanos ortopédicos más respetados de la región. Se había entregado a su familia, su hogar y sus hijos, Alex, ahora de 27 años y construyendo su carrera en la banca, y Natalie, de 23 años, cursando una maestría en Derechos Humanos. Esta noche, celebraban su 25 aniversario en el Magnolia Ballroom, un gran lugar con techos abovedados y una suave luz de velas que brillaba contra la plata pulida. Antiguos amigos, colegas, miembros de la iglesia y pacientes de larga data del consultorio de Bruce llenaban las mesas, charlando bajo el suave murmullo de la música de piano. Una foto ampliada de Bruce y Kalin del día de su boda, él con más cabello, ella con menos dudas, adornaba la mesa de bienvenida. Kalin, elegante con un vestido de terciopelo burdeos oscuro, se movía con gracia entre los invitados, aceptando cumplidos con la gracia de alguien acostumbrada a que la llamen la mujer detrás del hombre. Más de un invitado se inclinó para susurrar admiración, lo aguantaste todo, Kalin. Eres la razón por la que esta familia sigue siendo lo que es. Ella sonrió, suave y serena, sin necesidad de ser el centro de atención para sentirse vista. Cuando Bruce tomó el micrófono, ella esperaba la mezcla habitual de ingenio y calidez. Comenzó de forma ligera, relatando con una sonrisa cómo Kalin había rechazado sus 3 primeras invitaciones a citas en la universidad antes de finalmente aceptar una cena. La sala se rió, Kalin también se rió entre dientes, aunque había escuchado la historia una docena de veces. Luego, el tono de Bruce cambió a uno de sentimiento. Le debo todo a mi esposa, dijo, mirándola. Durante 25 años, Kalin ha mantenido el fuerte mientras yo seguía mi carrera. Ella es la razón por la que he podido ayudar a miles de pacientes. Le siguió una ronda de aplausos. Kalin asintió levemente en señal de reconocimiento, con los labios curvados en una sonrisa aprendida. Pero algo en la cadencia de Bruce, en la forma en que sus ojos recorrían la multitud en lugar de posarse en ella, se sentía diferente. Luego se giró ligeramente, extendió la mano y tomó la de otro. Y esta noche, dijo, me gustaría presentar a la mujer que me ha ayudado a redescubrir mi equilibrio, mi inspiración. Gillian. Gillian Cross, de 33 años, fisioterapeuta en la clínica de Bruce. Kalin la había conocido quizás 2 veces, educada, siempre sonriente, nada memorable. Sin embargo, ahí estaba, con un vestido de lavanda suave, de repente en el centro de la atención, con la mano firmemente agarrada a la de Bruce. La sala quedó en silencio. Un tenedor cayó al suelo. Alguien en la parte trasera jadeó audiblemente. Natalie se levantó de su silla tan rápido que raspó contra la madera. Alex miró a su padre como si intentara procesar un idioma extranjero. La sonrisa de Gillian vaciló, flaqueó, miró hacia abajo, negándose a encontrarse con la mirada de Kalin. Pero Kalin no la estaba mirando, no estaba mirando a nadie. Todavía sostenía su copa de vino con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto pálidos. El borde de la copa tembló contra su labio por solo un segundo antes de que ella la bajara. Luego, sin decir una palabra, se levantó, alisó el frente de su vestido y salió. Ninguna escena,
Ningún grito, solo silencio, un silencio tan completo que resonaba. Sobre la mesa detrás de ella había un sobre cuidadosamente doblado, sellado con cera dorada. Dentro, una tarjeta de Alex y Natalie, escrita a mano, llena de amor. Se suponía que se abriría juntos más tarde esa noche, quizás con café o una copa de vino. Ahora estaba sin abrir, desapercibida. Un joven camarero lo tomó, dudó y luego lo volvió a colocar donde estaba, intacto, como si sintiera que no era suyo para manejar, todavía no, quizás nunca. Y el salón de baile, una vez iluminado por las risas y el cálido zumbido de viejos recuerdos, de repente se sintió más frío. Nadie se movió para seguir a Kalin, nadie se atrevió a hablar. Pero en ese momento, en el silencio que dejó atrás, quedó claro, hay salidas más ruidosas que cualquier portazo. La casa estaba tranquila cuando Kalin regresó a casa pasada la medianoche. La calle exterior estaba desierta, los últimos ecos de la fiesta de aniversario se desvanecían detrás de ella como el rastro de un fantasma que ya no deseaba perseguir. Abrió la puerta con manos firmes, entró y se quitó los tacones en silencio, colocándolos cuidadosamente junto a la puerta, como lo había hecho durante 25 años. En la cocina, encendió la luz. La habitación se iluminó con suaves tonos ámbar, revelando bandejas de canapés sin tocar y copas de vino medio llenas de la celebración que nunca fue realmente para ella. El reloj de pie hacía tic-tac solemnemente en la esquina, el único sonido en la extensión silenciosa. Se quedó quieta durante un largo rato, su mirada recorriendo la encimera. Luego, casi metódicamente, comenzó a recoger los platos sin tocar, envolviendo las mini quichés sobrantes, cubriendo la bandeja de frutas, limpiando las migas con un paño suave. Era un ritmo familiar, limpiar después de que todos los demás se habían ido. Excepto que esta noche, no solo se habían ido de la fiesta, la habían abandonado a ella. No hubo lágrimas, ni rabia, ni llamadas a amigas o hermanas. Se movió en silencio, cada movimiento deliberado, como si darse una tarea pudiera mantenerla unida. En el fregadero, dejó correr el agua sobre sus manos durante demasiado tiempo, observándola fluir entre sus dedos. Imaginó que lavaba algo, algo invisible, algo que solo ella podía sentir. La mañana se acercaba, gris y pesada. El sol se asomó entre las persianas justo cuando un golpe frenético golpeó la puerta principal. Natalie, con las mejillas sonrojadas y el cabello enredado, irrumpió antes de que Kalin pudiera decir una palabra. «Mamá, no contestaste tu teléfono. ¿Estás bien?» «No dormí. Solo. Lo que él hizo fue horrible. No entiendo cómo pudo». Kalin, ya en la estufa, se giró con calma y vertió té caliente en una taza de cerámica. «Siéntate», dijo suavemente, deslizando la taza sobre la mesa. «Estoy bien, cariño». Natalie no se sentó. «No estás bien. Te humilló delante de todos. Y Ji-Yan, estaba sonriendo como si supiera exactamente lo que estaba haciendo». La voz de Kalin permaneció uniforme, como cristal pulido. «No elijas bandos, Natalie. Esto no es tuyo para cargar». Antes de que Natalie pudiera discutir, sonó el teléfono. Kalin miró la pantalla y luego respondió. «Alex». «Mamá», su voz era firme, casi defensiva. «Escuché lo que pasó, pero, quizás reaccionaste exageradamente. Quiero decir, papá solo está tratando de ser honesto consigo mismo, ¿verdad?» Tal vez encontró la felicidad de nuevo. Kalin no respondió. Miró hacia la pared de la sala de estar donde todavía colgaba una foto enmarcada de ella y Bruce en su día de boda. Se acercó, descolgó el marco y lo colocó en el cajón inferior de un armario auxiliar. Sin drama, sin palabras, solo la eliminación silenciosa e intencional de un recuerdo. Más tarde, sola de nuevo, entró en una habitación que no había usado en años, su antigua oficina en casa. El aroma a papel viejo y tinta de impresora antigua permanecía débilmente, el polvo se aferraba a las esquinas. Pero su sistema de archivo permaneció intacto. Sacó algunos archivadores antiguos, borradores legales que alguna vez había ayudado a editar, páginas sobre la protección de activos después del divorcio e independencia financiera para mujeres mayores de 50 años. Sus propias notas seguían allí, marcas de lápiz, resaltados amarillos, frases subrayadas. En una página, rodeada 2 veces en rojo, una cita: «Las mujeres no necesitan permiso para ser independientes, solo necesitan acceso a la información correcta».
Lo miró durante un largo rato. Luego cruzó la habitación, abrió su computadora portátil y la encendió. Después de escribir algunas contraseñas, accedió a una antigua cuenta de LLC que había creado hace 4 años cuando su madre falleció y le dejó una pequeña herencia, 2 propiedades, alquileres modestos en Charlotte y Durham, una cartera estable de acciones de dividendos. Su corazón latía un poco más rápido mientras escaneaba los totales. Los números brillaban en verde. No había olvidado cómo administrar, solo le habían enseñado a diferir. Justo entonces, una notificación del sistema apareció en la esquina de la pantalla: retiro $120,000 inversión de Ramsay Aesthetics, transferencia de Bruce Ramsay. Miró el mensaje, inmóvil. Ahí estaba, una jugada que ni siquiera había intentado ocultar porque nunca pensó que ella estaría mirando. Sus dedos se cernían sobre el trackpad y luego hicieron clic: descargar estado de cuenta. Creó una nueva carpeta, titulándola: Las grietas de mármol comienzan con líneas capilares. El primer archivo fue guardado. Se recostó en su silla, no triunfante, no aplastada, solo clara. Esa noche, no durmió mucho, pero no fue la ansiedad lo que la mantuvo despierta, fue el despertar. Durante años, había sido la mujer que se paraba en la puerta esperando que su esposo regresara a casa. Ahora era la mujer que le cerraba la puerta, entrando en una habitación diferente y reclamando las llaves de su propia vida. El lunes por la mañana llegó con una suavidad que no traicionaba ninguna de las tormentas que se estaban formando silenciosamente. La casa estaba silenciosa, vacía de pasos y saludos matutinos. Kalin se movía por ella como una sombra, aún luciendo la tranquila dignidad que había llevado desde el desastre del aniversario. Se sirvió una taza de café, dejando que el aroma subiera en el silencio, pero no tomó un sorbo. En cambio, se paró al borde de su cocina, mirando hacia el pasillo, y luego se dirigió a la habitación a la que no había entrado en años, su antigua oficina en casa. La habitación olía débilmente a polvo y vieja ambición. Algunos manuscritos olvidados alineaban los estantes, algunos con notas adhesivas todavía colgando de los bordes. Se acercó a la pequeña caja fuerte de pared, escondida detrás de una fila de libros de tapa dura anticuados sobre derecho contractual, ética corporativa y planificación patrimonial. Sus dedos se movieron con calma y precisión mientras giraba el dial, los números volviendo a ella sin dudar. El fuerte clic del bloqueo que se liberaba se sintió como una respiración que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Abrió la puerta y sacó una pila de carpetas, ligeramente amarillentas en las esquinas pero impecablemente organizadas. Había documentos de años atrás, evidencia de una vida que nunca había dejado completamente atrás, sin importar cuántas cenas cocinara o cuántos jardines cuidara. Los colocó sobre su escritorio, uno por uno: escrituras de las 2 propiedades de alquiler en Charlotte y Durham, un acuerdo firmado para una inversión de capital modesta en una editorial independiente, un borrador de propuesta de un proyecto de libro archivado en 2015, y estados de cuenta detallados de su cuenta privada de LLC, una cuenta que Bruce ni siquiera sabía que existía. Kalin se sentó, enderezó la espalda y comenzó a revisar todo con los ojos experimentados de una exeditora. Sus notas estaban por todas partes: rayas de resaltador, garabatos en el margen, pestañas codificadas por colores. Era metódica, diseccionando cada papel, no como una mujer traicionada, sino como una mujer que se prepara para un litigio. No había prisa, solo claridad, no venganza, solo cálculo. Luego algo inesperado. Mientras se movía para recoger papeles de una pila de borradores antiguos en la esquina, su mano rozó un documento arrugado en el contenedor debajo de su escritorio. Lo metió, lo desplegó con cuidado y miró el encabezado: Acuerdo de accionistas de Ramsay Aesthetics. Era reciente, tinta limpia, tipografía nítida. Escaneó las páginas, sus ojos se detuvieron en un párrafo cerca del final. Ahí estaba, un acuerdo oficial que transfería el 49% de la propiedad de la nueva subsidiaria Ramsay Aesthetics a Gillian Cross. Una nota en letra pequeña decía: esta sucursal opera de forma independiente y no está legalmente afiliada a Ramsay Orthopedic and Wellness. Kalin dejó escapar un suspiro, pero no fue de sorpresa, fue confirmación. Se recostó en su silla, estudiando el lenguaje del documento con un desapego frío y clínico. Sus labios se curvaron en algo que casi se parecía a una sonrisa. Independiente, para evitar las leyes de activos conyugales, murmuró para sí misma. Ingenioso, pero no lo suficientemente ingenioso. Tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en más de un año: Brady Thomas.
La voz respondió después de 2 timbrazos, familiar, cálida, cautelosa. Hola, dijo. Soy Kalin. Una pausa. ¿Kalin Ramsay? Wow, ha pasado mucho tiempo. ¿Todo bien? Necesito que mires una valoración comercial, un desglose completo. Puede haber habido una transferencia ilegal de acciones. Los activos probablemente se reestructuraron para excluirme de las reclamaciones conyugales. Otra pausa. Brady exhaló. Kalin, ¿qué estás haciendo? Su voz era baja, deliberada. Protegiendo lo que construí. 25 años de ello. Fuera de la ventana, el sol de la mañana iluminaba la cima de sus hortensias. Una brisa susurraba entre las hojas del jardín, pero ella no apartó la mirada de los archivos. Sus ojos seguían fijos en ese contrato, en esa firma que lo cambiaría todo. El mundo más allá de su escritorio seguía adelante, ajeno a la tranquila guerra que se gestaba en su sala de estar. En línea, Gillian estaba comenzando a emerger como la cara pública de la práctica rebautizada. Un vídeo mostraba a Gillian hablando en un evento de bienestar femenino, hablando sobre la importancia de encontrar tu propósito después de los 40. Llevaba una chaqueta de color pastel y hablaba con la cadencia suave de alguien que ensayaba líneas. Detrás de ella, un cartel mostraba con orgullo el nuevo logotipo de Ramsay Aesthetics, elegante, minimalista, pero inquietantemente familiar en fuente y paleta, una marca imitadora que aprovecha el éxito de algo que no había construido sola. Nuevos comienzos. Bienestar redefinido. Estética Ramsay. Los hashtags se multiplicaban, al igual que los me gusta. Otra foto mostraba a Bruce con el brazo alrededor de la cintura de Gillian, sonriendo bajo un titular: pareja innovadora remodela el bienestar femenino en Carolina del Norte. Kalin no comentó, no compartió, no llamó a Bruce. En cambio, abrió su computadora portátil. La pantalla brilló suavemente mientras iniciaba un documento de Word en blanco. Lo tituló, Plan de contingencia. En la parte superior de la página, escribió una oración: cada sistema tiene un punto débil, incluso los que pretenden estar construidos sobre el amor. Se quedó allí un rato, mirando parpadear el cursor, y pensó no en la venganza, sino en la estrategia. No necesitaba una disculpa, ni siquiera necesitaba validación. Lo que necesitaba era preparación, una hoja de ruta, una respuesta. La firma debajo del nombre de Gillian era su brújula ahora, un regalo involuntario, descuidadamente descartado, pero para Kalin, fue la chispa para encender algo que Bruce nunca anticipó. Una mujer que no había sido borrada, una mujer que solo había sido subestimada. El sol de la mañana se posó suavemente sobre el patio trasero, pintando vetas doradas sobre las macetas de lavanda a lo largo de la cerca del jardín. Kalin se quedó tranquilamente entre ellas, con las yemas de los dedos rozando las flores. Inhaló profundamente. Tierra de lavanda, rocío de la mañana, su santuario por ahora. Luego llegaron las voces. ¿Por aquí, cariño? La voz de Bruce resonó, demasiado alta, demasiado familiar. Oh, sí, la iluminación es perfecta aquí, respondió Gillian, riendo suavemente. La mano de Kalin se congeló en el aire, flotando sobre una ramita de romero. Giró la cabeza lentamente, entrecerrando los ojos ante la escena que se desarrollaba justo más allá de la cerca de madera. Ahí estaban, Bruce y Gillian, posando debajo de un cartel blanco clavado en el césped, Ramsay Aesthetics, llegando en el verano de 2024. Un fotógrafo ajustaba las lentes, dirigiéndolas hacia la pareja como si fueran una visión de renovación en lugar de traición. Bruce llevaba una americana azul marino sobre una camisa blanca impecable, con la mano apoyada en la parte baja de la espalda de Gillian mientras ella se inclinaba, sonriendo a la cámara. Nadie la miró, nadie dijo hola. La habían recortado del cuadro, literal y figurativamente. Kalin se giró sin decir una palabra, entró por la puerta trasera y la cerró con un suave clic. El silencio de la cocina se sintió más frío esta vez, no vacío, sino reutilizado, como si la vida que había construido hubiera sido silenciosamente reasignada a otra persona. Caminó directamente a su escritorio, tomó su teléfono y marcó a Brady. Hola, respondió en el tercer timbre, su voz todavía adormilada. Necesito una valoración completa, dijo Kalin con calma. Tanto la práctica original como la nueva sucursal de Aesthetics. Sospecho que se movieron activos antes del aniversario. Brady parpadeó al otro lado de la línea.
¿Hablas en serio? Nunca he estado más seria, respondió ella. Luego hizo la segunda llamada, esta vez a Sharon Miles, una abogada de divorcios especializada en casos de grandes patrimonios. Se habían conocido una vez hace años en un retiro de un club de lectura. Ahora estaba a punto de convertirse en la piedra angular de la tranquila guerra de Kalin. Kalin expuso la línea de tiempo, los documentos, la transferencia de acciones, la empresa recién anunciada. Sharon escuchó en silencio antes de finalmente hablar. Si lo que dices es cierto, dijo, esto no es solo un divorcio, es una manipulación de activos diseñada para excluir a un cónyuge. Es posible que estés lidiando con un fraude financiero además de una mala conducta conyugal. No se sintió como una reivindicación, se sintió como una confirmación. Más tarde esa tarde, Sharon llamó de nuevo con más hallazgos. Bruce transfirió el Tesla Model X a una empresa llamada Wellwell LLC a nombre de Gillian hace 5 meses. Kalin cerró los ojos, asintió. ¿Qué más? Hay un retiro de $420,000 de su fondo de jubilación, transferido a una nueva cuenta de corretaje abierta justo antes de su aniversario. Kalin permaneció en silencio. Y hay más, agregó Sharon. Un contrato de proveedor de 3 años con una empresa de suministros de spa, estructurado bajo la sucursal de Aesthetics, pero está financiado con capital originalmente vinculado a la práctica principal, eso es propiedad conyugal, Kalin. Así que esto nunca fue espontáneo, no se trataba de amor, se trataba de estrategia, meses de ella, silenciosa, oculta, deliberada. Y ahora ella respondería de la misma manera. Esa noche, Kalin se sentó en su escritorio y buscó una pequeña unidad USB plateada escondida en la parte trasera de su cajón. Bruce se la había regalado en su cumpleaños número 40, grabada con las palabras, para mi ancla. Sonrió amargamente ante la ironía mientras la conectaba a su computadora portátil. Uno por uno, comenzó a cargar el contrato de transferencia de acciones entre Bruce y Gillian, estados de cuenta que muestran retiros sospechosos, capturas de pantalla de Bruce y Gillian parados frente a la marca de Ramsay Aesthetics, notas sobre las leyes de distribución equitativa de Carolina del Norte. Se movió con una precisión que no provenía de la emoción, sino de la experiencia. Había pasado toda una vida detrás del telón, organizando, editando, asegurando que todos los demás se vieran de la mejor manera. Ahora curaría su propia defensa, de la misma manera que había pulido manuscritos, línea por línea, fallo por fallo. Abrió el archivo titulado Plan de contingencia y agregó una nueva sección en la parte superior, fase 1, recopilación de pruebas. Sin reacción. Sin declaración pública. Déjalos construir el escenario, luego encendemos las luces. Afuera, el sol comenzaba a ponerse detrás de los árboles. Las risas flotaban débilmente a través de la ventana nuevamente, la voz de Gillian, alta y ensayada. Kalin no se inmutó, simplemente hizo clic en guardar, expulsó la USB y la colocó en el cajón cerrado de su escritorio. La guerra había comenzado, no con gritos, no con portazos o cristales rotos, sino con silencio, estratégico, medido y mortalmente preciso. La casa nunca se había sentido tan pesada, ni en los primeros años de la maternidad, ni en las largas noches esperando que Bruce regresara a casa de las cirugías tardías, ni siquiera durante los tramos tranquilos cuando los niños se fueron a la universidad. Pero ahora el peso se asentaba denso en las paredes, en el aire, en el silencio. Desde que Bruce se mudó a vivir con Gillian, la casa había vuelto a tener un cuerpo, pero se sentía más fracturada que nunca. Kalin se movía por ella como una sombra, su presencia firme pero contenida. No lloró, no levantó la voz, y lo más importante, no ofreció explicaciones, ni a sus vecinos, ni a sus amigos, ni siquiera a sus hijos. Su silencio no era debilidad, era estrategia, una pausa antes del siguiente movimiento. Alex llegó tarde una tarde, con una botella de Pinot Noir en la mano y esa sonrisa ligeramente insegura que lucía cuando no estaba muy seguro de cómo sentirse. Se sentaron en el solarium con las persianas medio corridas. Él les sirvió una copa a cada uno. Mamá, comenzó, girando suavemente el vino en su copa. Sé que esto ha sido difícil, pero tal vez papá solo está tratando de encontrar la felicidad. Tal vez esto es lo que necesitaba. Kalin no se inmutó, se encontró con su mirada, firme como una piedra. Una vez me preguntaste por qué siempre encendía las velas en la cena, dijo en voz baja, incluso cuando comíamos sobras.
Te dije que era porque un hogar no se construye por accidente, se construye con esfuerzo, con cuidado. Alex asintió lentamente, como si no estuviera seguro de hacia dónde iba esto. Nunca las encendí para mí, continuó. Las encendí para que tu padre recordara regresar, para que ustedes dos se sintieran seguros, para que la casa se sintiera como algo más que paredes. Pero si crees que la verdad es solo lo que tu padre ha decidido que es ahora, entonces quizás siempre hemos tenido ideas muy diferentes sobre lo que es una familia. El aire entre ellos cambió, el vino sabía más fuerte. Alex miró hacia abajo, avergonzado, pero no dijo nada. Esa noche, después de que se fue, Natalie apareció en la puerta de la cocina. Había estado callada desde la cena del aniversario, observando más que hablando, midiendo cada respiración que tomaba su madre. ¿Vas a hacer algo?, preguntó suavemente. Kalin levantó la vista del plato que estaba secando. Lo haré, respondió. Pero no todo necesita ser ruidoso para ser efectivo. El ceño de Natalie se frunció. Hay batallas que no ganas cargando hacia adelante, dijo Kalin. Ganas esperando, conociendo el momento adecuado para atacar. No estoy tratando de ganar a lo grande, Natalie. Estoy tratando de ganar cuando importa. 3 días después, se organizó una cena incómoda a petición de Bruce. Lo llamó un gesto de paz, los niños, dijo, necesitaban ver que se modelaba la madurez. La mesa estaba puesta para 4, Kalin, Bruce, Natalie y Alex. Gillian se unió tarde, deslizándose en el comedor con una chaqueta beige y una falda lápiz azul marino, su cabello recogido de una manera que gritaba, no estoy aquí para competir. Pero lo estaba. Bruce dirigió la conversación con falso encanto, discutiendo sus planes para Ramsay Wellness y nuevas visiones para el futuro. Estamos reposicionando la marca, dijo, enfocándose más en el modelo de bienestar holístico. Gillian realmente ha sido una fuerza impulsora para ayudar a modernizar las cosas. Kalin levantó su vaso de agua, lo levantó y sonrió cortésmente. Bueno, dijo, mucha suerte con eso, aunque sospecho que el marco legal podría interpretar las cosas de manera diferente. La sonrisa de Bruce vaciló, solo una contracción en la comisura de su boca. Kalin, intentemos ser civilizados por los niños. Ella no respondió, no necesitaba hacerlo. Sus ojos lo decían todo. Esta no era una mujer que había venido a negociar la paz, era alguien que había visto a través de la ilusión y no tenía intención de fingir más. Natalie, sentada entre ellos, miró de su padre a su madre, con la cara inexpresiva. Pero algo cambió detrás de sus ojos, algo definitivo. Bruce intentó de nuevo. Mira, sé que esto no es fácil, pero podemos manejar esto con algo de gracia, ¿no? Kalin finalmente se giró para mirarlo completamente. La gracia, dijo, su voz aún suave, no es algo que exijas, es algo que ofreces. Después de eso, se quedó callado. Natalie tomó su tenedor pero nunca lo levantó. Alex ni siquiera levantó la vista de su plato. Gillian revolvió su ensalada como si esperara que la lechuga susurrara un plan de escape. Y Kalin, ella se sentó derecha, tranquila, presente, pero no participativa. Su silencio ya no era sumisión, era armadura. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueron y se lavaron los platos, Natalie se quedó. No te inmutaste, dijo. Ya me he inmutado, respondió Kalin. Simplemente no lo viste. Un giro se asentó como niebla vespertina. Kalin finalmente lo vio claramente, en el momento en que dejó de interpretar el papel de la esposa leal, se había vuelto invisible para Bruce y, inquietantemente, para Alex, no porque careciera de valor, sino porque solo habían aprendido a valorarla a través de lo que daba, las comidas, los horarios, los aplausos desde un lado. Sin su servicio, había dejado de existir en su narrativa. Ahora, alejándose del fuego que alguna vez cuidó, les estaba dejando sentir el frío. Y en ese frío, comenzaba a reunir calor propio. La semana siguiente, las ondas locales crujieron con la imagen fresca de Bruce Ramsay, ya no solo el experimentado cirujano ortopédico, sino ahora un visionario del bienestar. Él y Gillian aparecieron en Carolina Living, el popular programa matutino que se transmitía en las mesas de café y salas de espera de Raleigh. El segmento se tituló, Renovación total, belleza y bienestar para mujeres mayores de 40 años. Y Bruce se inclinó como un hombre renacido.
Ji-Yan, vestida de rosa pastel y perlas, habló con un entusiasmo tranquilo y pulido. No solo estamos tratando cuerpos, dijo, sonriendo a la cámara. Estamos redefiniendo la confianza, el empoderamiento desde adentro hacia afuera. Bruce asintió, con el brazo cómodamente colocado detrás de ella en el sofá del estudio. No hay razón para que las mujeres mayores de 40 años se sientan invisibles, dijo, mirando de reojo como si fuera una broma interna. Creemos en ayudarlas a entrar en su segundo acto. El programa se emitió con presentaciones entusiastas en línea. Un titular apareció en cuestión de horas: de la angustia a la curación, la pareja construye un nuevo futuro juntos. El artículo elogió su honestidad emocional y su enfoque visionario del bienestar. Ni una sola vez mencionó a Kalin. Ni una sola vez reconoció que los cimientos sobre los que Bruce y Ji-Yan se sostenían ahora habían sido alguna vez el hogar de otra persona, el matrimonio de otra persona, el sueño de otra persona. Los vecinos comenzaron a susurrar detrás de los setos y en los pasillos de la tienda de comestibles. Algunos hablaban en tonos comprensivos, otros con el filo del chisme. Una de las antiguas amigas del club de lectura de Kalin la invitó a tomar un café. Solo quería saber cómo estás, dijo después del primer sorbo. Todo el mundo está hablando. Algunas personas piensan que Bruce ha encontrado su verdadera felicidad ahora. Kalin removió su té una vez, 2 veces. Su rostro no cambió. En realidad, respondió, con voz serena, finalmente estoy empezando a encontrar la mía. No dio más explicaciones. No necesitaba hacerlo. Lo que Bruce y Ji-Yan no anticiparon fue la rapidez con que la admiración pública podría cambiar. Varios pacientes de larga data de Ramsay Orto cancelaron silenciosamente sus citas de seguimiento. Algunos citaron conflictos de programación, uno simplemente dijo, no me gusta hacia dónde se dirige este lugar. Se corrió la voz de que Bruce estaba más interesado en ser un gurú del estilo de vida que un cirujano. En una reunión privada de la junta directiva, uno de los terapeutas más respetados de la clínica renunció, citando un cambio fundamental en la cultura del lugar de trabajo. Aún así, Bruce siguió adelante con las entrevistas y las publicaciones públicas. Ji-Yan lanzó un blog bajo el nombre de la clínica, con transformaciones de mujeres reales. Su Instagram se inundó de citas inspiradoras superpuestas a imágenes de té de hierbas, baños minimalistas y su propio reflejo sonriente. Mientras tanto, de vuelta en casa, Kalin estaba escribiendo. Se sentó en el mismo escritorio donde solía pagar las cuentas y editar los discursos de Bruce, cuando él estaba construyendo la práctica. Ahora, un nuevo documento de Word llenaba su pantalla. Título: Recalculando, una guía para la autoestima financiera después de los 50. Los esquemas de los capítulos comenzaron a formarse: leyes de divorcio específicas de cada estado, recuperación de cuentas de jubilación, estrategias de reinversión y el costo-beneficio emocional de empezar de nuevo. Cada capítulo era una silenciosa rebelión, cada párrafo recuperaba terreno que una vez había cedido. Entonces, una tarde, llamó Natalie. Papá me pidió que pasara a recoger algunas de mis cosas viejas, dijo. ¿Necesitas algo de allí?, respondió Kalin, manteniendo el tono mesurado. Solo ten cuidado. No dejes que te involucre en nada. Pero Natalie no era la que necesitaba la advertencia. Más tarde esa noche, Natalie volvió a llamar, con la voz baja y urgente. Su computadora portátil estaba abierta. Vi correos electrónicos entre él y su abogado. Está intentando acelerar la transferencia de propiedad de Ramsay Aesthetics a Ji-Yan. Hay un memorando que dice, y cito, necesita finalizar antes de los procedimientos de separación, limitar la exposición a las reclamaciones de activos matrimoniales. Hizo una pausa. Tomé capturas de pantalla. Las guardé en una carpeta de unidad. Te enviaré el enlace. Unos segundos después, la notificación sonó en el teléfono de Kalin. El mensaje de Natalie fue corto: quizás quieras esto. Kalin se sentó con el teléfono en la mano, la respiración tranquila, los dedos inmóviles. Esto ya no era solo su hija. Natalie había cruzado una línea invisible, no hacia la rebeldía, sino hacia la alianza. No solo estaba viendo pelear a su madre, la estaba ayudando a apuntar. Kalin, susurró Kalin, casi para sí misma. Kalin pasó los días previos a ello no ensayando su dolor, sino organizando sus pruebas, carpetas, pestañas, marcas de tiempo,
cartas de nombramiento, documentos fundacionales compartidos de la incorporación original de Ramsay Orto, todos con su firma cuidadosamente metida en los rincones de la historia que Bruce había intentado borrar. Giro a giro, línea a línea, Kalin había dado la vuelta al guión. Ya no era la esposa olvidada. Era la denunciante, la accionista, la arquitecta de la marca que ambos habían afirmado construir. Y cuando se paró una vez más frente al espejo, esta vez con su traje, la respiración uniforme, el corazón firme, no vio a la mujer que Bruce abandonó, vio a la mujer que él nunca vio realmente, una que sabía cómo luchar, no con gritos, sino con firmas. La habitación era clínicamente neutral, tonos apagados y grises pálidos, el tipo de paleta de colores destinada a difuminar las emociones. Sin embargo, la tensión en la suite de mediación del condado de Wack podría haber roto un vidrio. Bruce llegó con Gillian a su lado, ambos impecablemente vestidos con azul marino y carbón coordinados, como si se tratara de una sesión fotográfica corporativa en lugar de un procedimiento legal. Los labios de Gillian estaban tensos con algo entre confianza y desdén, mientras que Bruce entró con la seguridad de un hombre convencido de que la ley todavía se inclinaba ante el encanto. Sentada al otro lado de la mesa, Kalin permaneció quieta. No levantó la vista cuando entraron. No miró a la mujer que había tomado su lugar ni al hombre que pensó que la había enterrado bajo los escombros de la historia compartida. Sharon Miles se sentó a su lado, tranquila y compuesta, con una carpeta azul marino apoyada en la punta de sus dedos, sus pestañas dispuestas con precisión quirúrgica. Bruce se inclinó primero, su voz cortante pero condescendiente. Kalin nunca contribuyó financieramente a la práctica. Ramsay Orto fue mi visión. Tomé cada decisión, desarrollo de marca, expansión, personal. Ella no participó en el negocio. Eso no está en discusión. Gillian asintió, como si estuviera refrendando un memorando. Kalin todavía no los miraba. Sharon no dijo nada al principio. En cambio, abrió la carpeta y comenzó a deslizar documentos sobre la mesa, uno por uno, cada uno etiquetado y con pestañas. Prueba A. Los artículos de incorporación originales de Ramsay Orto, con fecha de agosto de 2002, la firma de Kalin claramente marcada junto a la de Bruce en miembros fundadores. Prueba B. Memos internos de los primeros 5 años, firmados por los primeros médicos del personal, que indican que Kalin había supervisado el desarrollo inicial de RRHH, la creación de políticas y los flujos de trabajo operativos. Prueba C. Correos electrónicos archivados de Bruce a Kalin, con fecha entre 2004 y 2009, temas que van desde proyecciones presupuestarias trimestrales hasta necesito que asistas a una sesión estratégica, conflicto en la reunión de la Junta. Finalmente, Sharon colocó una pequeña memoria USB plateada sobre la mesa. Prueba D. Grabaciones de audio de 4 reuniones estratégicas internas donde se podía escuchar claramente la voz de Kalin proponiendo planes, planteando preocupaciones y dando forma a las primeras decisiones de crecimiento. La mediadora, una mujer severa con gafas de montura metálica y una expresión tallada en piedra, se inclinó ligeramente hacia Bruce. Señor Ramsay, niega que la señora Ramsay fue cofundadora legal y colaboradora temprana en la estructura operativa de su práctica. Bruce vaciló. Su garganta se movió con el peso de las palabras no dichas. Yo olvidé esa parte. Fue hace mucho tiempo. Silencio. Kalin todavía no había hablado. No necesitaba hacerlo. Su silencio, enmarcado por hechos irrefutables, tenía más fuerza que cualquier acusación gritada. Sharon no había terminado. Con calma abrió una segunda carpeta, más gruesa que la primera. Una cosa más, dijo, deslizándola hacia la mediadora. La señora Ramsay posee una LLC privada, establecida hace 4 años, totalmente separada de Ramsay Orto. Valoración actual, más de $800,000. Incluye propiedades de alquiler en Charlotte y Durham, acciones de dividendos de primera categoría y una póliza de seguro de vida totalmente pagada. La mediadora parpadeó. La mandíbula de Bruce se tensó. Esto establece 2 cosas, continuó Sharon. Primero, que la señora Ramsay posee una capacidad financiera independiente, y segundo, que no es, ni nunca ha sido, financieramente dependiente del señor Ramsay, a pesar de su relato. Por primera vez desde que comenzó la audiencia, la confianza de Gillian se quebró. Se volvió hacia Bruce, su voz aguda, sus ojos entrecerrados. Dijiste que era solo una ama de casa. Me dijiste que no tenía nada,
que nunca tocaría el negocio. ¿Qué más no me has contado? Bruce se encogió, luego miró hacia otro lado. Ese momento, breve pero irrevocable, envió un temblor a través de la alianza cuidadosamente elaborada que habían construido sobre la omisión y la imagen. Kalin finalmente levantó los ojos y se encontró con los de Hillian. Solía cuidar el jardín, dijo uniformemente, pero eso nunca fue todo lo que hice. Hillian la miró fijamente, su expresión oscureciéndose, no con lástima, sino con la creciente comprensión de que había sido utilizada como peón y distracción. La mediadora se volvió para dar el fallo. Déjenlos seguir construyendo su teatro, dijo. Las luces ni siquiera se han encendido todavía. Abrió su computadora portátil, agregó una nueva pestaña a su documento de plan de contingencia y escribió una línea, fase 2, ataque. Mientras todavía estaban aplaudiendo, porque mientras Bruce y Hillian estaban ocupados presentando su narrativa perfecta para el público, Kalin ya había comenzado a elaborar algo completamente diferente, no venganza, no lástima, legado. El jardín estaba tranquilo, empapado en el suave oro de la tarde. Kalin se paró sobre sus camas de lavanda, recortando las flores descoloridas con el tipo de enfoque lento y meditativo que la había sostenido durante las últimas semanas. El ritmo de las tijeras y el silencio fueron casi suficientes para mantener su mente quieta, hasta que su teléfono vibró en su bolsillo. Una notificación iluminó la pantalla, nuevo archivo compartido de Natalie. Se limpió las manos en el delantal, entró y abrió su computadora portátil. Mientras se cargaba el archivo, el título la heló, Estrategia de activos, intercambio legal de Ramsay. Hizo clic en los correos electrónicos entre Bruce y su abogado, llenos de una estrategia fría y calculada, títulos reasignados temporalmente para evitar las estipulaciones de propiedad comunitaria, deben finalizar antes de que se presente la petición. Se adjuntó un acuerdo formal entre Bruce y Hillian. Su nombre figuraba como copropietaria de Ramsay Aesthetics, con una fecha de vigencia anterior en meses. Una postdata del abogado decía, no es necesario revelar a Kalin, clasificación de propiedad separada legalmente distinta de Ramsay Orto. Kalin miró la pantalla, su mano temblando ligeramente, no por miedo, ya no. No había lágrimas esta vez, solo un zumbido bajo que subía por debajo de su piel, del tipo que la hacía enderezar la columna vertebral y mantener la respiración estable. Se puso de pie, caminó hacia su armario y se acercó a la parte trasera, donde su vida profesional había sido guardada hace mucho tiempo. Su mano aterrizó en el traje azul marino, nítido, clásico, intacto durante más de 2 décadas. Lo había usado durante su última aparición pública, un testimonio ante la Junta de Publicaciones de Carolina del Norte para una disputa de derechos de autor de alto perfil. Lo sostuvo contra su pecho, luego se miró al espejo. Su voz salió suave pero firme. Pensé que la había perdido, dijo. Resulta que solo la dejé dormir demasiado tiempo. Al día siguiente, Kalin entró en la oficina de Sharon Miles, no como la esposa tranquila y descartada, sino como una mujer con claridad, dirección y pruebas. Sharon, leyendo los correos electrónicos línea por línea, entrecerró los ojos y luego asintió lentamente. Esto ya no se trata solo de un divorcio, dijo. Esto es manipulación de activos con la intención de defraudar a una herencia matrimonial. No estamos jugando a la defensiva, vamos a presentar una contrademanda. Se movieron rápidamente. Paso 1. Presentar una moción para la división de activos matrimoniales, provocada por la ocultación fraudulenta. Paso 2. Solicitar la congelación inmediata de cualquier cuenta o activo vinculado a Ramsay Aesthetics o cualquier entidad creada después del matrimonio. Paso 3. Prepararse para la corte. Kalin no iba a esto a ciegas. Luego llamó a Brady Thomas, su viejo amigo y estratega financiero, que ya había estado siguiendo silenciosamente las cambiantes estructuras de propiedad de Bruce. Él envió un informe preliminar, valor de mercado actual de Ramsay Orto y Aesthetics combinados, aproximadamente $2.70 millones. Banderas rojas, 49% de participación reasignada a Hillian sin resolución de la Junta, múltiples activos médicos comprados originalmente a nombre de Kalin archivados nuevamente bajo Ramsay Wellness LLC. Brady hizo una llamada de seguimiento. Si esta fuera una empresa pública, la SEC le estaría pisando los talones. Tal como está, en capital privado, ella tiene todo el derecho de exigir una reevaluación o forzar un pago de su participación. Kalin hizo clic en su creciente carpeta digital, etiquetada Plan de Contingencia. Agregó una nueva sección,
Fase 3. Iniciar recursos legales, restablecer la narrativa. Durante años, Bruce había confiado en que Kalin nunca elevaría la voz, ni mucho menos haría un infierno legal. Construyó una estrategia en torno a ese silencio, creyendo que su dignidad la impediría un conflicto en la corte, que su edad desanimaría la reinvención, que su dolor detendría su instinto. Pero el dolor, cuando se metaboliza, no congela a las personas, las agudiza. Kalin presentó la demanda al día siguiente. Su nombre, por primera vez en meses, apareció junto al de Bruce en lados opuestos. La reacción de Bruce no fue de furia, sino de confusión. A través de amigos mutuos y canales legales, los rumores volvieron a Kalin de que había sido tomado por sorpresa, que no esperaba esto de ella, que todavía pensaba que se iría en silencio. Pero Kalin ya no estaba interesada en irse en silencio. Quería la verdad, los balances, los contratos, la historia, todo lo que se había reescrito sin su consentimiento. Esta vez, ella sería la autora. La fecha de la audiencia se programó antes de lo esperado, gracias a la presentación precisa de Sharon y a la creciente evidencia de la reestructuración financiera engañosa. Dada la evidencia sustancial presentada de propiedad compartida, ocultación financiera y reestructuración de activos bajo una posible intención fraudulenta, estoy emitiendo una congelación de todos los activos matrimoniales conjuntos y adyacentes, incluidos Ramsay Orthopedic, Ramsay Aesthetics, ambas propiedades residenciales y todas las cuentas comerciales vinculadas. Tiene 14 días para presentar divulgaciones financieras completas. Siguió un silencio, pesado e inamovible. Gillian se levantó demasiado rápido, su silla raspando el suelo. El rostro de Bruce se sonrojó, sus manos se apretaron y desapretaron a los lados. Kalin, por el contrario, se levantó lentamente, recogió sus papeles y los guardó cuidadosamente en su carpeta de cuero. No miró hacia atrás, no se regodeó, no habló, pero había un ligero rizo en la comisura de sus labios, una sonrisa tranquila e inquebrantable que no exigía atención, sino que ordenaba respeto. No una declaración de victoria, solo una señal de que la guerra ya no era silenciosa y que ella ya no estaba desarmada. La sala del tribunal estaba llena mucho antes de que entrara el juez. Un zumbido bajo de susurros flotaba en el aire, algunos curiosos, otros escépticos, muchos esperando ver cómo un hombre alguna vez elogiado como el rostro de la salud comunitaria resistiría el desmoronamiento público de su vida personal. Los reporteros escribían en sus cuadernos, una de ellas era Miriam Sonderaleid-Leyer, la misma periodista que una vez había elogiado a Bruce y Gillian en perfiles brillantes. Hoy, su carpeta llevaba un titular tentativo a lápiz, de ícono a ilusión. Kalin se sentó preparada en su mesa, con una expresión ilegible. Llevaba el mismo traje azul marino de la mediación, un silencioso guiño a la continuidad de su postura. Al otro lado de la habitación, Bruce entró con un aire de confianza practicado. Su traje de diseñador estaba impecable, su postura alta. Le ofreció a Gillian un asentimiento cortés, pero ella no se lo devolvió. Se sentó a su lado, con las manos juntas en su regazo, los ojos bajos, su presencia más como un accesorio reacio que como una compañera. Cuando comenzaron los procedimientos judiciales, Bruce fue el primero en hablar. Se puso de pie con el aire de un hombre acostumbrado a las audiencias, conferencias médicas, galas benéficas, equipos de cámara. Su voz era tranquila, incluso compasiva, pero había una distancia ensayada en su tono. No hice nada malo, comenzó, escaneando la habitación como un cirujano examinando a un equipo. Simplemente busqué el crecimiento en los negocios, en el propósito y, sí, en la vida. Kalin, ella no quería participar. Eligió la banca. Necesitaba una socia que entendiera el modelo, que creyera en la evolución. Un murmullo recorrió la sala. Gillian se movió visiblemente en su asiento, sus dedos jugueteando con la correa de su bolso. No miró a los ojos de Bruce. Luego fue el turno de Kalin. Se levantó lentamente, con gracia, firme. No había ningún espectáculo en sus movimientos, solo una intención deliberada. De su bolsillo interior, sacó una hoja de papel doblada, alisó suavemente sus pliegues y miró al juez. Nunca estuve detrás de él, comenzó, con su voz clara, que resonaba en la sala sin un ápice de temblor. Caminé a su lado. Invertí más que años en este matrimonio, invertí fe, la creencia de que cuando diera un paso atrás, él sabría que seguía siendo parte del equipo. Pero en cambio, él siguió adelante. No miró hacia atrás.
Construyó un imperio sobre lo que construimos juntos y fingió que yo no tenía ningún plano en la fundación. Nadie se movió. Incluso el juez se inclinó ligeramente hacia adelante, su bolígrafo detenido sobre el expediente. Kalin volvió a sentarse. La habitación parecía más pequeña después de sus palabras, como si hubieran redibujado las dimensiones solo con el peso. Sharon se levantó a continuación, mostrando su naturaleza metódica. Una por una, presentó las pruebas, los documentos fundacionales de Ramsay Orthopedic con la firma de Kalin, memorandos y documentación de nómina que mostraban su liderazgo inicial en recursos humanos y operaciones, un USB de audio de Bruce pidiendo a Kalin que se encargara del presupuesto para las sesiones estratégicas. El rastro de papel del intento de Bruce de reasignar el 49% de Ramsay Aesthetics a Gillian para evitar una distribución equitativa, flujos de ingresos proyectados de 2002 a 2023, con un claro arco de crecimiento que comienza en los años en que Kalin estuvo más involucrada. El rostro de Bruce se tensó con cada prueba. Gillian cruzó los brazos y miró hacia otro lado, con los ojos entrecerrados y los labios apretados. La ilusión de unidad se disolvía en tiempo real, y ninguna campaña de marca podría salvarla ahora. Luego llegó la sentencia. El juez, un hombre con cabello plateado y un ritmo deliberado, miró directamente a Bruce mientras hablaba. Este tribunal encuentra evidencia sustancial de que la señora Kalin Ramsay contribuyó al desarrollo fundacional de Ramsay Orthopedic. Además, consideramos que el intento del señor Ramsay de eludir la división equitativa de activos mediante la transferencia fraudulenta de acciones es tanto antiético como ilegal. Se volvió hacia Kalin. Tiene derecho al 50% de los intereses comerciales compartidos, o a una valoración completa y compra de su participación equitativa. Una pausa. Señor Ramsay, tiene 30 días para dividir los activos del negocio de manera equitativa o remitir un pago por la cantidad de $1,38 millones para conservar el control de Ramsay Orthopedic y su filial. El peso de la cifra se asentó sobre la sala del tribunal como un trueno silencioso. Bruce parpadeó rápidamente, con la boca ligeramente abierta. Gillian no dijo nada. Luego, justo cuando el juez levantó la sesión, otro silencio llenó la sala, uno aún más pesado que antes. Era el silencio de las consecuencias públicas, de un nombre que alguna vez fue intocable, ahora manchado. Fuera de la sala del tribunal, los reporteros comenzaron a reunirse, pero un momento se destacó. Alex se acercó a Kalin lentamente, como si no estuviera seguro de qué decir. Había permanecido en silencio durante la mayor parte del proceso, luchando con lealtades divididas, con la versión de la familia que creía conocer. Mamá, dijo, con la voz entrecortada. Estaba equivocado. Dio un paso adelante y la abrazó con fuerza, genuinamente. Pensé que eras frágil. No sabía que podías ser tan fuerte. Kalin lo abrazó. No había triunfo en su sonrisa, solo la paz silenciosa de ser vista, finalmente, por quien realmente era. Natalie estaba a su lado, tomando la mano de su madre, sus ojos brillantes con algo feroz y orgulloso. Ningún comunicado de prensa, ninguna foto, solo una madre de pie de nuevo con sus hijos a su lado, y nada que demostrar, pero todo aún por delante. La conferencia de prensa de Bruce llegó rápidamente después del fallo, una sala llena de reporteros, flashes de cámaras y disculpas escritas. Llevaba el mismo traje a medida del juicio, pero esta vez no transmitía la misma confianza. Su voz era firme, pero sus palabras tropezaban bajo el peso del escrutinio público. Creemos en el crecimiento sostenible, en el bienestar de las mujeres mayores de 40 años, ofreció débilmente Gillian a su lado, leyendo de una tarjeta. Apenas levantó la vista. La imagen antes elegante de la nueva pareja poderosa ahora parecía tambaleante, como una valla publicitaria despegándose por los bordes. Y cuando un periodista preguntó sobre la división justa y las contribuciones de Kalin, Bruce dudó. Bueno, todo se hizo de acuerdo con la ley, murmuró. Al día siguiente, una foto circuló en línea, Gillian saliendo de la sala de prensa temprano, con la cara distante, el paso rápido, sus ojos nunca se volvieron hacia Bruce. Mientras tanto, en una sala de conferencias tranquila pero llena de gente en Charlotte, Kalin estaba de pie detrás de un podio en el evento Financial Futures for Women 50+. Sin cámaras, sin manejadores, solo ella, un micrófono y un mar de mujeres que no estaban allí para chismear. Vinieron por esperanza. No necesitamos una vida perfecta, dijo Kalin con calma, su voz tan serena como siempre. Necesitamos una vida que nos pertenezca.
A veces la traición no nos rompe, nos libera de roles que nunca debimos interpretar para siempre. Los aplausos comenzaron suaves, luego se elevaron como una ola. Manos aplaudiendo, no por lástima, sino por el poder recuperado. Alguien grabó un corto clip y lo publicó en línea. En cuestión de horas, se extendió por YouTube, TikTok y Facebook. Mujeres de 40, 50 y 60 años comenzaron a compartirlo con leyendas como, ella dijo lo que todas sentimos, y esta es la voz que necesitaba hace 20 años. Los hashtags siguieron, almohadilla después de la tormenta, almohadilla Colleen Ramsay, almohadilla reclamando el valor. Luego llegó el correo electrónico, una agencia de producción se comunicó. Estamos lanzando un nuevo podcast dirigido a mujeres que reconstruyen su vida después del divorcio, la viudez o la reinvención, decía. Nos sentiríamos honrados si considerara ser la presentadora de Reclamando el Valor. No necesita ser una celebridad, solo necesita ser real, y lo es. Colleen no respondió de inmediato. No necesitaba hacerlo. La paz que sentía no era ruidosa, era ganada. Esa noche, salió al balcón de la pequeña cabaña que alquilaba en Asheville. Una brisa sopló, trayendo consigo el aroma a pino y lavanda. Las montañas permanecieron en silencio a la distancia, blurry, suave y firme, como ella misma. Su teléfono zumbó, un mensaje de Natalie. Mamá, acabo de obtener la beca completa para Derecho de Familia. Me hiciste creer que era suficiente. Colleen exhaló, profundo y lento, el tipo de respiración que tomas después de contener demasiado durante demasiado tiempo. Sus dedos rozaron la barandilla de madera. El silencio no estaba vacío, estaba lleno de su propia voz, finalmente de vuelta a ella. Miró a las montañas y susurró, casi para sí misma. No hay nada que recuperar, porque todo lo que necesito, lo estoy construyendo de nuevo, una pieza a la vez, con mis propias manos. Las semanas posteriores al juicio convirtieron la imagen antes pulida de Bruce Ramsay en algo casi irreconocible. Lo que comenzó como algunas citas canceladas en la clínica rápidamente se deshizo en algo más grande. Los pacientes de larga data comenzaron a dejar reseñas en línea, no sobre la calidad de su trabajo, sino sobre el carácter que lo respaldaba. Palabras como decepcionado, manipulador y perdí mi confianza aparecieron una y otra vez. Su nombre, una vez sinónimo de profesionalismo, se convirtió en el tema de conversaciones murmuradas en cafeterías y bares de vinos en Raleigh. Luego llegó el artículo anónimo, un ex empleado escribió un artículo condenatorio que detallaba cómo la cultura interna de Ramsay Orto había cambiado en los últimos años, cómo se tomaban las decisiones a puerta cerrada, cómo la redistribución del capital a Gillian Cross sucedió sin transparencia ni aprobación de la Junta. En pocos días, uno de sus principales patrocinadores financieros se retiró públicamente de un acuerdo de expansión pendiente. La valoración de la clínica se desplomó. Bruce, sintiendo ahora el aguijón muy público de la desgracia, hizo lo único que quedaba para salvar lo que pudiera. A través de su abogado, envió a Colleen una propuesta de acuerdo formal. A cambio de la propiedad total de la clínica, incluyendo tanto el centro ortopédico como la sucursal de estética, Bruce ofreció comprar la participación del 50% de Colleen por $1.40 millones. También retendría la propiedad de su casa en Raleigh, evitaría cualquier contrademanda con respecto a las declaraciones públicas y recibiría su parte de otros activos conjuntos después de las valoraciones formales. Era una oferta diseñada para contener el sangrado mientras permitía a Bruce mantener el control. Colleen leyó la propuesta una vez, luego otra, lenta, completa, cuidadosamente. No necesitaba regodearse, no necesitaba venganza. Lo que necesitaba era cierre, en sus propios términos. Esta oferta le dio ese poder silencioso. Ya no la mujer en la sombra, instruyó a Sharon para que procediera con la aceptación. Mientras tanto, Gillian desapareció. Sus cuentas de redes sociales desaparecieron de la noche a la mañana después de que se publicara el artículo. Dejó de ir a la clínica, citando razones de salud personal. La noticia se extendió entre el personal, algunos susurraban que estaba lidiando con las consecuencias, otros decían que Bruce le había pedido que se mantuviera alejada. Cualquiera que sea la verdad, una cosa estaba clara, ya no era la figura principal de Ramsay Aesthetics, la mujer que una vez caminaba por los pasillos con la barbilla alta y los tacones haciendo clic ahora evitaba incluso ser vista a través de las ventanas delanteras. Pero el karma, pensó Colleen, no siempre era un gran espectáculo, a veces era solo la gravedad finalmente alcanzando.
Sin embargo, hubo un giro que Bruce no había previsto. La reacción negativa hundió el valor percibido de la clínica y, con ello, la fuerza del poder de negociación de Bruce. La compra original de $1.40 representó repentinamente mucho más del 50% del valor ahora inestable de la clínica. Si se negaba a pagar, correría el riesgo de perder la marca por completo ante compradores hostiles. Intentó modificar el acuerdo, Sharon lo cerró. Intentó retrasarlo, el equipo de Kalin presentó una solicitud de ejecución acelerada. No había escapatoria. En medio de todo esto, Kalin encontró un ritmo extraño y dulce en sus días. Trabajó en su libro, recalculando, hizo un progreso constante en el concepto del podcast y aprendió a dormir sin despertarse con un corazón ansioso. Pero la parte que se asentó más profundamente no fue financiera, fue relacional. Alex regresó a Raleigh, compró una casa modesta cerca de la suya. Una tarde cálida, se sentaron en el porche de su casa, con los platos de la cena todavía en sus piernas, el aroma a romero y pollo a la parrilla flotando en el aire. Solía pensar que eras solo tranquila, dijo Alex, bebiendo su vino como alguien que seguía la corriente. Pero ahora lo veo, tú fuiste la capitana todo el tiempo. Simplemente no nos molestamos en mirar el timón. Kalin sonrió, sin amargura en sus ojos, solo gratitud de que su hijo finalmente la hubiera visto. ¿Y Natalie? Acababa de recibir su beca completa para la Facultad de Derecho de Chapel Hills. En la carta adjunta a la notificación del premio había una nota de la Junta de Revisión elogiando su ensayo personal, titulado La justicia comienza en casa. Cuando Natalie se lo leyó a Kalin en la cocina una tarde, ambas lloraron, no por tristeza, sino por reconocimiento, porque el viaje de Natalie siempre había reflejado el de Kalin de una manera más silenciosa, y ahora ambas estaban eligiendo hablar con claridad y valentía. Kalin ya no necesitaba una sentencia judicial para validarse. Tenía algo mejor, verdad, familia y la innegable comprensión de que nadie podría volver a sacarla de la historia que ayudó a construir. Kalin estaba de pie en el porche de su nueva casa en Asheville, una modesta cabaña de cedro escondida en la ladera con vistas panorámicas de las montañas Blue. El aire era más fresco aquí, más limpio de alguna manera, como un lugar que recordaba cómo respirar. Esta ciudad alguna vez había sido su refugio de verano de la infancia, un lugar al que su madre la llevó para escapar del caos de la ciudad. Ahora, décadas después, era donde eligió comenzar de nuevo. La casa era sencilla, pero llena de luz. Amplias ventanas dejaban que el sol se derramara sobre los pisos de madera, y cada rincón llevaba la quietud de la posibilidad. No era extravagante, pero era suya. Cada clavo, cada pared, cada vista pertenecía solo a ella, sin títulos compartidos, sin compromiso. Con el dinero del acuerdo asegurado y su pasado oficialmente detrás de ella, Kalin inició una nueva etapa de su vida. Reabrió su servicio de edición independiente, enfocado exclusivamente en la no ficción, su nicho, memorias de mujeres y guías de finanzas personales. Los clientes llegaron lentamente al principio, luego de manera constante, muchos de ellos diciendo, te encontré a través de tu podcast. Ese podcast, El Regreso Silencioso, había despegado de maneras que nunca se imaginó. El episodio debut, Autovaloración Financiera, porque nunca deberías dejar que alguien más tenga el talonario de tu alma, se volvió viral en la comunidad de empoderamiento femenino de más de 50 años. La voz de Kalin, medida, tranquila, inquebrantable, ofreció algo que muchos no se habían dado cuenta de que necesitaban, no solo consejos, sino permiso. Comenzó a planificar una serie de talleres llamada Reescribiéndote a los 50 y más. Estos no se trataban de la reinvención a través de productos de belleza o coaching de relaciones, se trataba de reconstruir el poder personal, la claridad financiera, la independencia emocional y el control narrativo. Las mujeres se inscribieron en masa. Y luego llegó el giro que nadie esperaba, ni siquiera ella. Los correos electrónicos comenzaron a llegar en masa, cartas, mensajes de voz. Mujeres de todo el país le contaron cómo sus palabras habían sido el empujón final que necesitaban para dejar matrimonios que habían dejado de servirles por mucho tiempo. Una escribió, me senté en mi auto afuera del juzgado escuchando tu podcast antes de presentar la demanda. Ya no temblaba después de eso. Luego, una mañana, su bandeja de entrada sonó con una oferta inesperada de una importante editorial. Creemos que tu viaje tiene el poder de conmover a millones, decía. Nos encantaría adquirir tu historia. Adelanto de 6 cifras. Hablemos.
Kalin miró el mensaje durante un largo momento, luego sonrió, no por orgullo, sino por reconocimiento. No solo había sobrevivido a la traición, había convertido el dolor en propósito. Sus cicatrices no solo se desvanecieron, brillaron. Había pasado un año. El otoño había regresado a Asheville, pintando los árboles en ámbar profundo y óxido. El aire de la montaña era fresco, y de alguna manera más limpio, como un lugar que recordaba cómo respirar. Kalin estaba sentada en su escritorio con una taza de té especiado, finalizando sus diapositivas de presentación para el próximo taller, La vida más allá del plan matrimonial. El título la hizo sonreír, no por ironía, sino por verdad. Su correo electrónico sonó. El remitente, Bruce Ramsay. Lo abrió sin dudarlo. El mensaje era corto. Solía pensar que eras solo una sombra detrás mío, pero ahora me doy cuenta de que eras la base debajo mío. Todo lo que perdí, tú alguna vez lo protegiste en silencio. No espero perdón, solo quiero que sepas que finalmente entiendo. Kalin miró las palabras por un momento. No vinieron lágrimas, no se encendió la ira. El correo electrónico no le dolió, simplemente resonó como un suave golpe en una puerta detrás de la cual ya no vivía. Ella pasó el dedo sobre el ratón, clic, eliminar. Sin respuesta, sin demora, sin necesidad de explicar. Su silencio, ese silencio era su poder ahora. Salió al porche. La brisa llevaba el aroma a madera de cedro y hojas de arce caídas. Las montañas a la distancia permanecieron tan firmes como siempre, inmutables y, sin embargo, constantemente remodelándose con la estación. Su teléfono se iluminó, una llamada de FaceTime de Natalie. «Mamá». Natalie irradiaba desde el césped del campus frondoso, vestida con una chaqueta y pantalones vaqueros. «He sido seleccionada para dar el discurso de graduación la próxima primavera». Kalin se rió, llena y orgullosa. «Por supuesto que sí». Momentos después, llegó un mensaje de texto de Alex, una foto del jardín trasero en Raleigh, nuevo lavanda brotando, tierra removida con cuidado. El pie de foto decía, pensé que era hora de devolver la paz.